Y si no eres mala persona, solo te acostumbraron a sentir culpa cada vez que intentas elegirte. ¿Te ha pasado que dices no y en vez de sentir paz, sientes culpa? Como si cuidarte fuera a traicionar a alguien, como si poner un límite te convirtiera en egoísta, frío o desagradecido. Pero eso no es debilidad, ni falta de amor, ni fracaso emocional. Es una culpa aprendida, activada por personas que descubrieron cómo hacerte dudar de ti para que vuelvas a ceder. Y en este video vas a entender por qué te pasa, cómo te manipulan sin que lo notes y cómo recuperar tu derecho a poner límites sin sentir que estás haciendo daño. La falta de respeto no es carácter, es una advertencia. La primera vez que alguien te humilla y tú te ríes para no incomodar, algo dentro de ti entiende una cosa terrible, tu paz puede ser negociada si el otro tiene suficiente fuerza, suficiente historia contigo o suficiente habilidad para hacerte sentir culpable. Y ahí empieza una de las formas más silenciosas de perderse. No ocurre de golpe. Nadie despierta una mañana decidido a permitir que lo traten como si valiera menos. Uno llega ahí por pequeñas concesiones, por frases que tragó, por bromas que dolieron pero dejó pasar, por miradas que lo hicieron sentirse inferior y aún así dijo, no pasa nada. Por conversaciones donde quiso defenderse, pero prefirió callar porque no quería parecer intenso, conflictivo, exagerado, difícil. Y lo más duro es que muchas veces la persona que te falta el respeto no llega con cara de enemigo. Llega con confianza, llega con cercanía, llega con años compartidos. Llega con el permiso que tú mismo le diste cuando pensaste que amar también era aguantar. Te dicen, yo soy así, como si eso fuera una explicación suficiente para herir. Te dicen, no te lo tomes personal, después de tocar exactamente lo que sabían que te dolía. Te dicen, qué sensible eres, como si la sensibilidad fuera el problema y no la crueldad disfrazada de sinceridad. Y entonces uno empieza a revisar su propia reacción en vez de revisar el acto del otro. Se pregunta si exageró, si entendió mal, si quizá la persona estaba cansada, si quizá no quiso decirlo así, si quizá uno está demasiado roto y por eso todo le pega más fuerte. Esa es la trampa más fina de la falta de respeto. Te obliga a convertirte en juez de tu propio dolor antes de atreverte a decir que algo te hizo daño. Y mientras más dudas de ti, más espacio ocupa el otro. Hay personas que no gritan, pero te reducen, no insultan de forma directa, pero siembran vergüenza en cada comentario. No te prohíben avanzar, pero se burlan cada vez que intentas hacerlo. No te dicen no vales, pero te tratan como si tu criterio siempre necesitara permiso. Y uno, por no perder la relación, empieza a perder el centro. Aprende a medir sus palabras. Aprende a suavizar sus límites, aprende a pedir disculpas antes de decir una verdad, aprende a entrar a ciertos lugares con el cuerpo tenso, porque ya sabe que en cualquier momento vendrá la frase, el gesto, el sarcasmo, la comparación, el desprecio camuflado. Eso no es convivencia, eso es estar emocionalmente en guardia. Y nadie puede florecer viviendo en guardia. Uno puede sobrevivir, puede cumplir, puede sonreír en la foto, puede responder mensajes con normalidad, puede decir todo bien por costumbre, pero por dentro va acumulando una especie de cansancio que no se nota en la cara sino en la manera de apagarse. La falta de respeto repetida no solo lastima el momento, empieza a educar tu identidad. Te enseña a esperar menos, te acostumbra a recibir migajas de consideración, te convence de que pedir trato digno es pedir demasiado. Y cuando eso se vuelve normal, la persona ya no necesita atacarte todo el tiempo porque tú mismo empiezas a anticipar el golpe y a encogerte antes de que llegue. Hay una escena que se repite en demasiadas vidas. Alguien está sentado en una mesa rodeado de personas conocidas y una de ellas hace un comentario que todos celebran con risa. El comentario parece pequeño. Una broma sobre su cuerpo, una indirecta sobre su fracaso, una burla sobre su forma de hablar, una frase sobre su pasado. Una observación venenosa dicha con ese tono cómodo de quien sabe que nadie lo va a confrontar. Y la persona sonríe, no porque le dé risa, sonríe para salir viva del momento. Sonríe para que no se note que algo se le hundió en el pecho. Sonríe para no ser el problema. Pero después, cuando llega a casa, cuando se quita los zapatos, cuando por fin nadie lo mira, la frase sigue ahí, no se fue con la risa de los demás. Se quedó pegada, se repite mientras se lava la cara, mientras intenta dormir, mientras recuerda otras veces en que pasó lo mismo. Y entonces viene una pregunta que duele más que el comentario. ¿Por qué no dije nada? Esa pregunta no siempre nace de cobardía, a veces nace de una historia más profunda, nace de haber aprendido que defenderse traía castigo.
Nace de haber crecido en lugares donde hablar era peligroso. Nace de haber vivido con personas que convertían cualquier límite en drama, cualquier desacuerdo en abandono, cualquier reclamo en una guerra. Entonces el cuerpo aprendió a callar antes de que la conciencia pudiera elegir. La boca se cerró para conservar paz. Los hombros bajaron para evitar conflicto. El tono se hizo suave para no despertar rabia ajena. Y cuando ya eres adulto, esa programación sigue actuando en escenas nuevas. Ya no estás en la misma casa. Ya no eres el mismo niño, ya no dependes de las mismas personas, pero algo en ti sigue reaccionando como si defenderte pudiera costarte amor, techo, pertenencia o seguridad. Por eso la falta de respeto engancha tan fuerte, no solo toca el presente, toca todas las veces en que no pudiste decir nada. Y por eso poner límites no es solamente aprender una frase firme, es enseñarle al sistema entero que ya no está viviendo en aquel lugar donde callar era la única salida. Hay gente que confunde respeto con miedo. Cree que si levanta la voz, si presiona, si intimida, si ridiculiza, si impone, entonces ganó. Pero ganar una conversación destruyendo la confianza de alguien no es victoria, es pobreza de carácter con audiencia. Una persona emocionalmente madura puede decir una verdad incómoda sin convertirla en humillación. Puede corregir sin despreciar, puede molestarse sin pisotear, puede poner distancia sin deshumanizar. Puede no estar de acuerdo contigo sin tratarte como estúpido. Ahí está la diferencia que muchos no quieren aceptar. El respeto no significa que todo sea suave, que nadie se enoje, que nadie diga nada difícil. El respeto significa que incluso en el desacuerdo, tu dignidad no entra en discusión. Significa que el otro puede estar frustrado contigo, pero no usa tu intimidad como munición. Puede estar decepcionado, pero no te expone. Puede sentirse herido, pero no convierte tu vulnerabilidad en escenario. Y cuando alguien cruza esa línea una y otra vez, no estamos hablando de carácter fuerte. Estamos hablando de una advertencia de cómo maneja el poder cuando cree tenerlo, una advertencia de cómo trata lo frágil cuando se le confía, una advertencia de lo que hará contigo cuando ya no necesite quedar bien. Porque cualquiera puede ser amable cuando todo está cómodo. El carácter real aparece cuando hay tensión, cuando hay límites, cuando no se obtiene lo que se quiere, cuando la otra persona dice no, cuando alguien deja de obedecer el papel que le habían asignado. Ahí se ve quién respeta y quién solo toleraba mientras mandaba. Hay relaciones que parecen amor, pero funcionan como permisos acumulados. La primera vez que te levantan la voz, lo justificas, la segunda lo entiendes. La tercera, ya estás calculando cómo hablar para que no ocurra. La cuarta, ya no te sorprende. Y cuando algo deja de sorprenderte, empieza a parecer parte del paisaje. Así se normaliza lo inaceptable, no porque no duela, sino porque el dolor se vuelve conocido. El cerebro, que es experto en sobrevivir, prefiere muchas veces un mal conocido antes que el vértigo de una decisión nueva. Entonces, uno se queda en amistades donde siempre termina siendo el chiste. Se queda en relaciones donde su voz vale menos. Se queda en familias donde su crecimiento incomoda. Se queda en trabajos donde lo tratan como herramienta, no como persona. Se queda en conversaciones donde cada límite se convierte en una negociación agotadora. Y desde afuera alguien podría decir ¿por qué no te vas? Pero esa pregunta, aunque parece lógica, no entiende la maraña interna. No entiende que uno no solo se va de una persona, uno tiene que salirse de una versión de sí mismo que aprendió a mendigar aprobación. Tiene que renunciar a la fantasía de que algún día lo van a tratar como merece si aguanta un poco más. Tiene que aceptar que quizá la explicación perfecta nunca llegará, que quizá el otro nunca dirá «sí, te dañé», que quizá la justicia no será una disculpa, sino tu salida, y eso cuesta. Cuesta porque una parte de ti quiere dignidad, pero otra parte todavía quiere ser elegido por quien te hizo sentir insuficiente. Esa contradicción es una cárcel sofisticada. No parece cárcel porque tiene recuerdos bonitos. Tiene fechas, fotos, favores, historias, momentos donde esa persona sí fue buena contigo. Y ahí aparece la confusión, pero no siempre es así. Claro que no siempre es así. Si siempre fuera así, sería más fácil irse. Lo que ata no es el maltrato constante. Lo que ata es la alternancia. Un día te rompen, otro día te abrazan. Un día te rebajan, otro día te hacen sentir necesario. Un día te ignoran, otro día te buscan como si fueras importante. Y tu sistema emocional empieza a perseguir la versión buena, justificando la versión cruel. Te quedas esperando que regrese esa persona que a veces aparece,
Te dices que el problema es el estrés, el carácter, la infancia, el trabajo, la presión, la mala comunicación. Y sí, todo eso puede explicar algo, pero no puede absolverlo todo, porque una explicación no cancela el daño. Entender por qué alguien hiere no obliga a quedarse recibiendo la herida. Uno puede comprender la historia de una persona y aún así retirarle el derecho de destruirlo. Esa es una madurez que duele, dejar de usar la compasión como excusa para abandonarse. A veces el corazón noble se vuelve su propio verdugo. Quiere entender tanto al otro que se olvida de escucharse. Quiere ser justo con la historia ajena, pero no es justo con su propia fatiga. Quiere no juzgar, pero termina permitiendo. Y hay una línea invisible donde la empatía deja de ser virtud y se convierte en autoabandono. Esa línea se cruza cuando el sufrimiento del otro pesa más que tu tranquilidad, cuando su pasado explica su trato, pero tu presente no importa. Cuando su carácter tiene permiso y tu límite parece una ofensa, cuando tú siempre tienes que comprender y esa persona nunca tiene que hacerse cargo. La falta de respeto se alimenta de esa desigualdad. Necesita a alguien que golpee y a alguien que traduzca el golpe como accidente. Necesita a alguien que invada y a alguien que dude si tiene derecho a cerrar la puerta. Por eso el primer acto de recuperación no siempre es responder fuerte. A veces es nombrar internamente lo que pasó sin maquillarlo. Decir, eso fue desprecio, eso fue burla, eso fue manipulación, eso fue crueldad, eso no fue carácter, eso no fue confianza, eso no fue humor, eso no fue amor. Nombrar no cambia el pasado, pero le quita el disfraz. Y cuando algo pierde el disfraz, ya no puede dominarte de la misma manera. Hay personas que se incomodan profundamente cuando dejas de reírte de lo que antes tolerabas, no porque hayas cambiado para mal, sino porque tu nueva claridad les quita una comodidad antigua. Antes podían decir cualquier cosa y tú acomodabas tu rostro para no dañar el ambiente. Antes podían cruzar la línea y tú te encargabas de mover la línea un poco más lejos. Antes podían llamarte exagerado y tú terminabas pidiendo perdón por haber sentido. Pero un día algo se detiene. No necesariamente con gritos. A veces se detiene con una mirada distinta, con una frase corta, con un silencio firme que ya no es miedo, sino decisión. Con un no me hables así, con un eso no me parece gracioso, con un si quieres hablar conmigo, baja el tono, con un no voy a seguir esta conversación si me insultas. Y ahí el otro se revela. Algunas personas corrigen, se dan cuenta, se disculpan, aprenden. Tal vez les cuesta, tal vez se incomodan, pero respetan el límite porque valoran la relación más que su orgullo. Otras se enfurecen, se burlan más, te acusan de creerte superior, te dicen que antes no eras así, te llaman dramático, delicado, agrandado, frío. Esa reacción es información, no la ignores. Cuando alguien se ofende porque ya no le permites faltarte al respeto, no está sufriendo por amor, está sufriendo por pérdida de control. Y uno tiene que aprender a leer esas reacciones sin caer otra vez en el papel de acusado. Porque el manipulador emocional es hábil convirtiendo tu defensa en agresión. Tú dices, no me hables así, y él responde, ahora resulta que soy un monstruo. Tú dices, eso me dolió, y él responde, ya no se puede decir nada contigo. Tú dices, necesito distancia, y él responde, me estás abandonando. Y de pronto ya no se habla de lo que hizo, sino de cómo se sintió al ser confrontado. Esa maniobra es vieja, pero funciona cuando todavía tienes hambre de aprobación. Te hace retroceder, te obliga a cuidar a quien te hirió, te empuja a explicar con más suavidad, a justificarte, a demostrar que no eres malo, y ahí vuelves a quedar atrapado. Por eso hay límites que no necesitan discurso largo. El exceso de explicación a veces nace del miedo a ser malinterpretado, pero también puede convertirse en una puerta para que el otro negocie tu dignidad. No todo el mundo merece acceso a una tesis sobre tu dolor. Hay momentos donde basta una frase clara y una conducta coherente, porque el límite que no se sostiene en actos se convierte en decoración verbal. Puedes decir 1000 veces no voy a permitir esto, pero si te quedas cada vez que ocurre, el mensaje real no lo da tu boca, lo da tu permanencia. Y esto no se dice para culparte, se dice para devolverte responsabilidad. Culpa es castigarte por lo que no sabías sostener. Responsabilidad es reconocer que ahora puedes aprender a sostenerlo. La diferencia es enorme, la culpa te hunde, la responsabilidad te organiza, y cuando alguien lleva años permitiendo faltas de respeto, no necesita más vergüenza, necesita estructura interna. Necesita practicar el músculo de no traicionarse en lo pequeño, porque casi nadie empieza poniendo límites en grandes escenas heroicas, se empieza en detalles,
No contestar un mensaje agresivo de inmediato. No reírse de la burla. No contarle intimidades a quien las usa después. No quedarse en una llamada donde te levantan la voz. No pedir perdón solo para calmar a alguien. No explicar tu cansancio a quien ya decidió no entenderlo. No volver al lugar exacto donde siempre sales sintiéndote menos. Eso parece pequeño, pero es una revolución íntima para quien vivió complaciendo. Cada vez que no participas en tu propia humillación, algo en ti recupera una pieza. Hay una dignidad que no aparece con discursos espirituales ni con afirmaciones frente al espejo, sino con decisiones incómodas tomadas cuando nadie aplaude. Se construye cuando eliges irte de una conversación, aunque tiemble la mano, cuando no respondes el sarcasmo con otro sarcasmo, pero tampoco te quedas disponible, cuando aceptas que alguien puede enojarse y aún así no retrocedes, cuando dejas de medir tu bondad por la cantidad de maltrato que soportas. Esa es una forma real de crecimiento, menos teatral, más silenciosa, más exigente. La falta de respeto también puede venir vestida de consejo. Hay personas que dicen querer ayudarte, pero su ayuda siempre te deja avergonzado. Te corrigen desde arriba, te hablan como si fueras incapaz, te recuerdan tus errores con una sonrisa de superioridad. Te dan opiniones que no pediste y luego se molestan si no las obedeces. Te dicen, te lo digo por tu bien, pero el tono tiene veneno, no cuidado. El cuidado verdadero no necesita aplastar para orientar. Puede ser firme, incluso duro, pero no disfruta verte pequeño. Un consejo que te roba fuerza quizá no era consejo, quizá era una manera elegante de dominarte. Y esto importa porque muchas personas aceptan faltas de respeto cuando vienen de alguien que sabe más, ha vivido más, tiene más experiencia, ha hecho más por mí. Pero ninguna jerarquía autoriza la humillación. Ni la edad, ni el dinero, ni el parentesco, ni el cargo, ni la historia compartida, ni los favores recibidos. Una madre puede equivocarse. Un padre puede cruzar límites. Una pareja puede herir. Un amigo puede abusar de la confianza. Un jefe puede ser injusto. Un maestro puede proyectar su frustración. Que alguien haya sido importante no significa que todo lo que haga sea sano, y aceptar esa verdad rompe una lealtad infantil muy profunda, porque uno quisiera que las personas que ama fueran siempre limpias en su forma de querer. Uno quisiera que quien lo cuidó no lo lastimara, que quien le enseñó no lo disminuyera, que quien dice amarlo no lo use. Pero madurar también es dejar de proteger imágenes falsas, es mirar a la persona completa, no solo el papel que ocupa en tu vida. Y a veces esa mirada duele porque te obliga a actualizar tus decisiones. Hay vínculos que se sostienen sobre una versión antigua de ti, la versión que no preguntaba, la que aceptaba, la que se sentía culpable por necesitar espacio, la que prefería enfermarse por dentro antes que incomodar por fuera. Cuando esa versión empieza a morir, algunos vínculos no saben dónde agarrarse porque no estaban conectados contigo, sino con tu disponibilidad para soportar, y entonces empiezas a notar cosas. Notas quién te escucha cuando hablas claro, notas quién se burla, notas quién cambia, notas quién espera que vuelvas a ser el de antes, notas quién solo te quería mientras eras útil, dócil, accesible, silencioso. Esa etapa es solitaria, pero es reveladora. No todo alejamiento es pérdida, a veces es diagnóstico. A veces la distancia no destruye una relación, solo muestra que estaba sostenida por tu renuncia constante. Y cuando dejas de renunciar a ti, se cae lo que nunca fue recíproco. Hay un tipo de soledad que asusta al principio, pero luego limpia. La soledad de no estar disponible para el desprecio, la soledad de no tener que explicar tu valor en cada conversación. La soledad de comer tranquilo, dormir sin revisar el tono de alguien, trabajar sin esperar una burla, caminar sin cargar el peso de una relación donde siempre tenías que demostrar que merecías buen trato. Esa soledad no es abandono, es desintoxicación. Al principio el cuerpo puede extrañar incluso lo que lo dañaba, porque lo conocido produce una falsa sensación de pertenencia. Puedes extrañar a alguien que te disminuía, puedes sentir ganas de volver a escribirle a quien te trató mal. Puedes recordar los buenos momentos y pensar que tal vez fuiste demasiado duro. Eso no significa que debas regresar. Significa que estás atravesando el síndrome de abstinencia de una dinámica emocional. Nadie habla mucho de eso. Dejar de permitir faltas de respeto puede sentirse al inicio como perder identidad. Porque si durante años fuiste el que comprendía, el que aguantaba, el que suavizaba, el que cedía, entonces poner límites se siente extraño, casi violento. Te preguntas si te estás volviendo frío. No, te estás volviendo habitable para ti mismo.
Y quien nunca tuvo límites claros suele confundir paz con culpa, porque su cuerpo no sabe todavía cómo se siente vivir sin estar complaciendo. Dale tiempo. No corras a llenar el silencio con la misma persona que lo causó. Hay momentos en que el crecimiento consiste en tolerar la incomodidad de no volver a lo familiar. La falta de respeto no siempre viene en palabras. A veces viene en ausencia, en promesas incumplidas una y otra vez, en llegar tarde siempre y esperar que tú entiendas, en no responder durante días y aparecer como si nada, en cancelar planes sin considerar tu tiempo, en hablarte solo cuando necesita algo, en escucharte con medio rostro mientras mira el teléfono, en convertir tus logros en competencia, en tomar decisiones que te afectan sin consultar, en exponerte a situaciones incómodas y luego decir que eres complicado. El respeto también vive en la atención, en la puntualidad emocional, en la forma en que alguien cuida lo que sabe de ti, en cómo habla de ti cuando no estás, en cómo trata tus límites cuando no le convienen, en si recuerda que tu tiempo también cuenta, en si puede alegrarse por ti sin sentirse amenazado. Hay desprecios que no dejan moretón, pero dejan una certeza interna. Aquí no importo, y esa certeza, repetida, desgasta. Uno empieza a sentirse invisible, no porque nadie lo vea, sino porque lo ven solo en función de lo que ofrece. La persona útil, la persona que escucha, la persona que resuelve, la persona que siempre está, la persona que no molesta. Pero cuando esa persona necesita cuidado, de pronto todos están ocupados. Cuando necesita respeto, le dicen que está sensible. Cuando necesita reciprocidad, le recuerdan lo que alguna vez hicieron por ella. Esa es una forma de utilización emocional que mucha gente llama amistad, familia o amor. Y salir de ahí exige una honestidad brutal. Aceptar que tal vez has sido más necesario que amado, más conveniente que valorado, más disponible que respetado. Esa frase duele porque no deja escondite, pero también libera, porque cuando ves la diferencia entre ser usado y ser querido, empiezas a elegir mejor dónde poner tu presencia. No todo el que te busca te valora. No todo el que te extraña te respeta. No todo el que dice necesitarte está dispuesto a cuidarte. Algunas personas extrañan lo que hacías por ellas, no lo que eres. Extrañan tu paciencia, tu energía, tu capacidad de perdonar rápido, tu costumbre de volver. Extrañan el beneficio de tenerte cerca, no la responsabilidad de tratarte bien. Y cuando vuelves sin que haya cambio, les confirmas que pueden recuperar el acceso sin reparar el daño. Por eso el perdón malentendido puede ser peligroso. Perdonar no siempre significa restaurar acceso. Puedes soltar el veneno y aún así cerrar la puerta. Puedes no odiar a alguien y aún así no permitirle regresar. Puedes comprender, desearle bien y mantener distancia. La reconciliación sin transformación es solo repetición con música suave. Y si una persona quiere volver a tu vida, no basta con que diga que te quiere. Tiene que mostrar que entiende lo que hizo, que respeta lo que dolió, que modifica lo que destruyó. Las palabras pueden abrir una conversación, pero solo la conducta sostenida abre confianza. Hay algo profundamente espiritual en dejar de aceptar desprecio. No espiritual como adorno, no como frase mística, sino como acto de alineación interna. Porque cuando permites que alguien te trate como si fueras basura, no solo estás teniendo un problema social, estás actuando contra la evidencia de tu propia existencia. Estás negando esa parte tuya que sabe, aunque a veces se le olvide, que no nació para ser el basurero emocional de nadie. La dignidad no es ego inflado, la dignidad es memoria. Es recordar que antes de cualquier relación, antes de cualquier apellido, antes de cualquier cargo, antes de cualquier aprobación externa, ya había un valor básico en estar vivo, un valor que no necesita aplauso para existir. Y cada vez que aceptas humillación para conservar compañía, le enseñas a tu interior que la pertenencia vale más que la verdad. Después vienen la ansiedad, la confusión, la rabia contra uno mismo, la sensación de estar dividido. Una parte quiere quedarse porque ama. Otra quiere irse porque se está apagando. Una parte recuerda lo bueno, otra recuerda cómo tiembla cada vez que esa persona cambia el tono. Una parte justifica, otra ya no puede más. Esa división consume más que cualquier jornada de trabajo. Te deja sin energía para crear, para ordenar tu vida, para cumplirte, para pensar claro. La falta de respeto no solo afecta tu autoestima, roba atención. Te deja mentalmente ocupado en descifrar a alguien que no quiere hacerse responsable. Revisas conversaciones, imaginas respuestas, ensayas límites. Te arrepientes de haber hablado, te arrepientes de haber callado, te preguntas qué vendrá. Y mientras tanto, tu vida real espera, tus proyectos esperan,
Tu cuerpo espera, tu casa espera, tu disciplina espera, tu alegría espera, por eso no es un tema menor, no es solo una discusión, no es solo una broma, no es solo su forma de ser. Lo que toleras repetidamente empieza a administrar tu energía diaria, y una vida administrada por el desprecio ajeno termina volviéndose pequeña, incluso si por fuera parece funcionar. Hay personas que dicen, pero yo soy fuerte, yo puedo con eso, cuidado. La fuerza no se demuestra soportando lo que te rompe. A veces eso no es fortaleza, es costumbre de abandono. Hay quienes presumen aguante porque nunca aprendieron cuidado. Se sienten orgullosos de no necesitar nada, de no reclamar, de no llorar delante de nadie, de poder convivir con gente hiriente sin alterarse. Pero por la noche el cuerpo cobra. Cobra en insomnio, en tensión mandibular, en cansancio raro, en irritabilidad, en ganas de desaparecer, en esa tristeza seca que no tiene escena dramática pero pesa. El cuerpo registra lo que la boca niega. Registra cada vez que dijiste no importa cuando sí importaba. Cada vez que reíste para cubrir vergüenza. Cada vez que aceptaste una explicación que no reparaba nada. Cada vez que te quedaste donde algo interno pedía salir. Y tarde o temprano la factura llega, no como castigo, sino como señal. El organismo no está diseñado para vivir indefinidamente traicionando sus propias alarmas. Cuando alguien te falta el respeto, algo en ti lo sabe antes de que puedas argumentarlo. Lo sabe por la contracción en el pecho, por el calor en la cara, por el impulso de mirar al piso, por el cambio en la respiración, por esa sensación de haber sido empujado fuera de ti. Pero hemos aprendido a desconfiar de esas señales. Pedimos pruebas, buscamos opiniones, contamos la historia a 3 amigos para ver si tenemos derecho a sentirnos mal. Y sí, a veces conviene revisar, porque no somos perfectos y podemos interpretar desde viejas cicatrices, pero revisar no significa invalidarse siempre. Si cada interacción con alguien te deja confundido, drenado, culpable o inferior, quizá tu cuerpo ya entendió lo que tu esperanza no quiere aceptar. La esperanza también puede enfermar cuando se usa para negar patrones. Hay una esperanza noble, la que cree en la capacidad humana de cambiar, y hay una esperanza desesperada, la que se aferra a una excepción para no mirar la regla. Una vez te habló bonito, entonces soportas 20 desprecios. Una vez pidió perdón, entonces ignoras que repitió lo mismo. Una vez te defendió, entonces olvidas todas las veces que te expuso. Esa esperanza no te eleva, te mantiene girando. La verdadera esperanza no exige que te quedes donde estás siendo disminuido. La verdadera esperanza también puede decir, creo en la vida, por eso me voy. Creo en el amor, por eso no acepto esta versión deformada. Creo en el cambio, pero no voy a sacrificarme mientras alguien decide si quiere cambiar. Eso no es dureza vacía, es respeto por el tiempo, tu vida, tu oportunidad de vivir sin estar justificando lo injustificable. La falta de respeto se vuelve especialmente peligrosa cuando toca tus intentos de mejorar. Hay gente que te tolera roto porque roto no amenaza su comodidad. Pero cuando empiezas a levantarte, algo en ellos se inquieta. Si estudias, te dicen que te crees mucho. Si entrenas, se burlan de tu cuerpo. Si ordenas tu economía, te llaman tacaño. Si dejas un mal hábito, te provocan para que vuelvas. Si quieres disciplina, te invitan al desorden y luego te acusan de aburrido. Si empiezas a hablar con más claridad, dicen que estás cambiado. No siempre lo hacen conscientemente. A veces tu avance les muestra su estancamiento y en vez de mirar su vida, intentan devolverte al lugar donde eras más cómodo para ellos. Por eso crecer exige revisar compañía, no desde la arrogancia, sino desde la lucidez. Hay entornos donde tu mejor versión no puede respirar, no porque tú seas débil, sino porque cada brote recibe burla antes de volverse raíz. Y uno tiene que proteger los comienzos. Un comienzo es frágil. Una decisión nueva todavía no tiene músculo. Una rutina nueva todavía no tiene historia. Un límite nuevo todavía tiembla. No puedes exponer eso a cualquiera. No todos merecen saber lo que estás intentando construir. Hay sueños que se dañan cuando se cuentan demasiado pronto a personas que solo saben pinchar. Hay procesos que necesitan silencio, no porque sean secretos, sino porque aún están naciendo. Y si alguien convierte tu esfuerzo en burla, no le des asiento en la primera fila de tu reconstrucción. Que mire desde lejos, si acaso, que opine donde no pueda tocar. Tu avance no necesita permiso de quien se beneficiaba de tu desorden. Hay un punto en el que la falta de respeto deja de ser un problema del otro y se convierte en una pregunta para ti. ¿Qué parte mía sigue aceptando esto como si fuera lo máximo que puedo recibir? Esa pregunta no es para atacarte, es para abrir la puerta correcta,
porque mientras todo sea culpa del otro, tú quedas esperando que el otro cambie. Pero cuando miras tu participación, recuperas margen de acción. Quizá aceptas desprecio porque temes quedarte solo, quizá porque te enseñaron que el amor duele, quizá porque crees que nadie más te va a elegir, quizá porque le debes favores a alguien, quizá porque no sabes quién eres fuera del rol de quien aguanta, quizá porque cada vez que intentas irte, aparece una versión vulnerable de la otra persona y te derrumbas, quizá porque te da miedo que al poner límites descubras que ciertas relaciones no tenían profundidad, solo costumbre. Esa investigación interna es incómoda, pero necesaria. No basta con decir nadie debe faltarme al respeto si por dentro todavía crees que tienes que ganarte cada gramo de cariño. La dignidad externa necesita una raíz interna, y esa raíz se trabaja con actos repetidos de lealtad personal, no con perfección. Con repetición, hoy no aceptas el insulto, mañana no justificas la burla, pasado no vuelves a contarle tu intimidad a quien la traicionó. Luego no persigues a quien te ignora para castigarte. Luego eliges hablar claro aunque la voz tiemble. Luego te vas 5 minutos antes de perderte. Luego empiezas a sentir algo extraño. Respeto por ti. No euforia, no soberbia, respeto. Esa sensación tranquila de saber que no te dejaste tirado, y cuando una persona empieza a respetarse, sus gustos cambian. Ya no le seduce tanto la intensidad que viene con desprecio. Ya no confunde tensión con pasión. Ya no llama carácter fuerte a la falta de control. Ya no admira a quien domina la habitación humillando. Ya no busca aprobación en bocas que siempre muerden. Empieza a valorar lo que antes le parecía aburrido: la calma, la coherencia, la palabra cumplida, el tono cuidadoso, la presencia estable, la gente que no necesita destruir para sentirse grande. Eso también es sanar el criterio, porque cuando vienes de ambientes duros, lo sano puede parecerte raro al principio, puedes desconfiar de quien te trata bien, puedes sentir que falta química si no hay ansiedad, puedes pensar que una relación tranquila es poco intensa. Pero quizá lo que llamabas intensidad era tu sistema nervioso reconociendo peligro. Quizá lo que llamabas amor era persecución. Quizá lo que llamabas conexión era el alivio temporal después de ser ignorado. Por eso aprender respeto no solo implica rechazar lo malo, implica acostumbrarte a lo bueno sin sabotearlo. Hay personas que cuando por fin encuentran un trato sano, intentan probarlo, tensarlo, empujarlo, porque no saben recibir sin sospecha. Y ahí también hay trabajo. No convertir cada vínculo nuevo en juicio contra los viejos, no castigar a quien llega limpio por lo que otros hicieron sucio, pero tampoco bajar la guardia hasta volverte ingenuo. La madurez está en observar sin paranoia, abrir sin regalarse, confiar con ritmo, permitir cercanía sin abandonar criterio. El respeto se verifica en la continuidad, en cómo alguien actúa cuando no obtiene beneficio inmediato, en cómo se comporta cuando estás vulnerable, en cómo responde a tu límite, en cómo maneja la frustración, en si puede pedir perdón sin teatro, en si cambia algo después de pedirlo. Esa es la evidencia que importa, no la promesa brillante, no el mensaje largo a medianoche, no el recuerdo bonito, no el tú sabes que yo te quiero. El amor que no se traduce en trato termina siendo una idea decorativa. Y una idea no te sostiene cuando alguien te rompe con palabras. Hay una frase dura pero necesaria: no todo amor merece convivencia. Puedes amar a alguien y no poder vivir cerca de su forma de tratar. Puedes tener cariño y necesitar distancia. Puedes agradecer lo recibido y no permitir más daño. La gratitud no es una cadena. Que alguien haya sido bueno en una etapa no le da derecho ilimitado sobre tu presente. Que alguien te haya ayudado no le permite humillarte después. Que alguien tenga heridas no lo convierte en dueño de tus límites. Que alguien te ame a su manera no significa que su manera sea habitable. Esta comprensión libera de muchas deudas falsas, porque hay personas que usan lo bueno que hicieron como crédito para hacer daño. Te recuerdan favores cada vez que pides respeto, te cobran lealtad con intereses emocionales, te dicen yo estuve cuando nadie estuvo, como si eso cancelara todo lo que ahora duele. No, el bien hecho no autoriza el mal posterior. Una relación sana no funciona como contrato de deuda eterna. Si alguien te ayudó, se agradece; si alguien te falta al respeto, se nombra. Ambas cosas pueden ser verdad. La vida adulta exige sostener verdades incómodas sin reducirlas a blanco o negro. Alguien pudo amarte y herirte, pudo cuidarte y controlarte, pudo darte y quitarte, pudo acompañarte y disminuirte. Mirar esa mezcla no significa odiar, significa dejar de negar, y desde ahí se decide mejor, no desde la rabia ciega.
tampoco desde la nostalgia selectiva, desde la totalidad, desde la pregunta más honesta. ¿Esta relación, tal como existe hoy, me permite estar en paz conmigo? Si la respuesta es no, algo debe cambiar. Puede cambiar la forma de hablar, la frecuencia, el acceso, la profundidad, la distancia, el rol, o puede terminar, pero algo debe cambiar, porque quedarse igual después de ver claro es una manera de volver a apagarse conscientemente, y eso tiene un costo espiritual pesado. Empiezas a desconfiar de ti. Cada vez que ignoras una verdad que ya viste, tu interior aprende que no puede contar contigo. Luego quieres disciplina, enfoque, confianza, fe, propósito, pero por dentro hay una ruptura básica. No te cumples en lo más esencial. ¿Cómo vas a confiar en tus planes si no confías en que te protegerás cuando alguien te humilla? ¿Cómo vas a sostener un proyecto grande si no sostienes una frase pequeña? No me hables así. La vida se construye en niveles. El respeto propio es un nivel fundamental. Sin eso, todo logro se siente inestable porque puedes ganar dinero, mejorar tu cuerpo, crecer en público, producir, publicar, avanzar y aún así volver a ser pequeño frente a la persona que sabe dónde tocarte. Por eso este capítulo no trata solo de relaciones, trata de recuperar autoridad interna, de dejar de vivir como si cualquiera con tono fuerte pudiera reescribir tu valor, de entender que la forma en que permites que te hablen también programa la forma en que te hablas. Si te rodeas de desprecio, tarde o temprano, tu voz interna empieza a imitarlo. Te dices torpe, insuficiente, ridículo, tarde, incapaz. Te corriges con crueldad porque crees que así se mejora. Te exiges desde el insulto porque alguna vez confundiste presión con amor. Pero nadie se reconstruye profundamente desde una voz que lo escupe. Puede obedecer un tiempo, sí. Puede producir por miedo. Puede rendir para evitar vergüenza. Pero no se vuelve libre. La libertad empieza cuando tu voz interna deja de repetir a quienes te dañaron. Y para eso también tienes que dejar de exponerte a voces externas que refuerzan esa condena. No puedes sanar la forma en que te miras si todos los días te sientas con quienes disfrutan torcerte el espejo. Hay que escoger mejor los sonidos que entran, las conversaciones, los ambientes, los comentarios, las bromas, los silencios. Uno cree que la vida cambia solo con grandes decisiones, pero a veces cambia cuando dejas de permitir cierta frase en tu mesa, cuando ya no aceptas cierto tono en tu teléfono, cuando no vuelves a abrir la puerta después de cierto insulto, cuando entiendes que cada acceso a ti debe tener condiciones, no condiciones caprichosas, condiciones humanas. Aquí se habla con respeto, aquí se responde con responsabilidad, aquí no se usa lo íntimo como arma, aquí no se humilla para ganar, aquí no se castiga con silencio para controlar. Aquí no se confunde confianza con permiso para herir. Quien quiera estar, aprende el idioma. Quien no quiera, se queda fuera. Esa postura puede sonar dura para quien vivió abierto sin filtro, pero en realidad es higiene emocional. Una casa sin puerta no es más amorosa, es más vulnerable al saqueo. Una persona sin límites no es más buena, es más fácil de invadir. Y ser invadido no te hace santo, te hace agotado. La bondad necesita columna, la ternura necesita frontera. La paciencia necesita criterio. De lo contrario, las mejores cualidades se convierten en herramientas para quienes no tienen consideración. Hay que dejar de romantizar a la persona que aguanta todo. Esa persona no siempre es noble, a veces está aterrada, a veces no sabe cómo irse, a veces llama paz a su parálisis, a veces presume humildad porque le da miedo ocupar espacio, a veces cree que poner límites la hará perder amor, sin darse cuenta de que el amor que se pierde por pedir respeto no era amor suficiente. Esta es una verdad que no acaricia. Quien se va porque ya no puede faltarte al respeto, no se fue por tu límite, se fue porque su lugar favorito era encima de él. Y mejor que se vaya, mejor el vacío honesto que la compañía que te cobra con humillación. Mejor una mesa con menos voces que una mesa donde tienes que encogerte para pertenecer. Mejor una etapa de silencio que una vida de ruido degradante, porque después del silencio aparece algo que habías olvidado, tu propio tono. Al principio bajo, inseguro, oxidado, luego más claro. Empiezas a preguntarte qué quieres sin pensar primero en quién se molestará. Empiezas a vestirte sin anticipar burlas. Empiezas a trabajar sin oír en la cabeza al que se reía de tus intentos. Empiezas a descansar sin sentir que debes justificar tu cansancio. Empiezas a elegir amistades donde no tienes que actuar como si nada doliera. Empiezas a descubrir que el respeto no se siente como adrenalina, se siente como espacio, espacio para pensar, para equivocarte sin ser destruido, para crecer sin ser ridiculizado, para decir no sé sin que te llamen inútil, para decir esto me duele sin que te acusen de drama, para decir
Quiero algo distinto, sin que te arrastren al papel antiguo. Ese espacio es sagrado en términos prácticos. Es donde una persona puede volver a escucharse. Y cuando una persona vuelve a escucharse, empieza a ordenar su vida con más honestidad. Ya no acepta planes que odia solo por complacer. Ya no promete desde el miedo. Ya no se sobreexplica ante quien no quiere entender. Ya no convierte cada conflicto en juicio sobre su valor. Ya no espera estar destruida para retirarse. Aprende a irse antes del insulto repetido, antes de la humillación pública, antes de la disculpa vacía número 20, antes de que el cuerpo colapse, antes de que la rabia se convierta en enfermedad de carácter. Porque también pasa eso. Quien soporta desprecio demasiado tiempo puede terminar volviéndose agresivo, cínico, desconfiado, duro con personas que no lo merecen. El maltrato no siempre te vuelve débil, a veces te vuelve injusto. Te seca, te pone a la defensiva, te hace leer amenaza donde hay torpeza, te hace contestar con filo a quien solo preguntó, y entonces el daño se multiplica. Por eso salir de dinámicas irrespetuosas no es solo protegerte a ti, es impedir que te conviertas en una versión amarga de lo que viviste, es cortar una cadena antes de pasarla, es decir, esto termina conmigo, no porque yo sea perfecto, sino porque ya vi lo suficiente. Habrá días en que vas a fallar. Vas a volver a contestar, vas a explicar de más, vas a permitir una frase que después te duela, vas a extrañar a quien no deberías, vas a sentir culpa por sostener distancia. No uses esas caídas para declarar que no avanzaste. Aprender dignidad después de años de complacencia es como aprender a caminar con un cuerpo que estuvo dormido. Al principio tropiezas, lo importante es no convertir el tropiezo en casa. Regresa, ajusta, vuelve a nombrar, vuelve a decidir. La firmeza no siempre nace completa, muchas veces se entrena en escenas imperfectas. Y un día, sin espectáculo, notarás que algo cambió. Alguien hará el comentario de siempre y ya no sentirás la obligación de salvar el ambiente. Alguien intentará culparte y no correrás a defender tu bondad. Alguien se burlará de tu límite y no sentirás vergüenza de tenerlo. Alguien se irá porque ya no puede manejarte y aunque duela, no irás detrás a pedirle que vuelva a tratarte mal pero más suave. Ese día no serás invencible, serás más tuyo. Y ser más tuyo es una victoria discreta que nadie puede medir desde afuera. La falta de respeto no es carácter, es una advertencia. Una advertencia sobre el otro, sí, pero también una invitación brutal a revisar dónde te estás abandonando. No para castigarte, sino para volver. Volver a esa parte que sabía que algo no estaba bien, volver al gesto que se contrajo, volver a la frase que no dijiste, volver al límite que se quedó atorado, volver y decir, ahora sí estoy aquí, porque tal vez durante mucho tiempo estuviste para todos menos para ti. Estuviste para explicar, sostener, comprender, perdonar, responder, ayudar, acompañar, rescatar, pero no estuviste cuando te tocaba defenderte. No estuviste cuando alguien hizo de tu nombre un chiste. No estuviste cuando tu incomodidad pedía voz. No estuviste cuando tu cuerpo dijo basta. Y este no es un reproche, es una llamada de regreso. La vida no te pide que te conviertas en alguien cruel para protegerte. Te pide que dejes de confundirte con una puerta abierta. Te pide que entiendas que tu ternura no necesita estar disponible para quien la pisa. Te pide que dejes de llamar carácter difícil a lo que claramente es incapacidad de tratar con cuidado. Te pide que no conviertas la historia de alguien en permiso para tu destrucción. Te pide que recuerdes que el amor, la amistad, la familia y cualquier vínculo real deben poder convivir con una frase básica: respétame. Si esa frase rompe la relación ya estaba rota, solo que antes se sostenía con tu silencio. Y si alguien aprende, si alguien escucha, si alguien se responsabiliza, si alguien cambia el modo, entonces quizá hay camino. Pero si alguien necesita que tú desaparezcas para sentirse cómodo, entonces no estás frente a un vínculo, estás frente a una renuncia disfrazada. No vuelvas a negociar tu presencia en lugares donde tu dignidad siempre queda en descuento. No vuelvas a vender tu tranquilidad por una migaja de aprobación. No vuelvas a llamar paz al silencio que te enferma. No vuelvas a reírte cuando algo por dentro se está quebrando. No porque tengas que pelear con todo el mundo, sino porque ya no tienes por qué colaborar con tu propia disminución. Hay una forma de respeto que empieza sin público: cerrar los ojos por la noche y saber que esta vez no te traicionaste. Y esa sensación, aunque no haga ruido, aunque nadie la celebre, aunque al principio venga acompañada de miedo, vale más que cualquier compañía que exija tu pequeñez como precio de entrada. Ahí empieza otra vida, no perfecta, no limpia de conflictos,
no llena de personas que siempre dirán lo correcto, pero sí una vida donde la falta de respeto ya no entra con zapatos sucios hasta el centro de tu ser. Una vida donde puedes amar sin arrodillarte ante el desprecio. Una vida donde puedes escuchar críticas sin aceptar humillaciones. Una vida donde puedes ser sensible sin avergonzarte. Una vida donde tu voz no pide permiso para existir. Y tal vez eso sea lo que más asusta a quienes se acostumbraron a verte callado, que un día hables sin odio pero con una claridad que no puedan doblar. Que un día tu límite no venga cargado de rabia sino de decisión. Que un día ya no expliques tanto, que un día tu ausencia diga lo que tus palabras dijeron demasiadas veces. Que un día entiendas, por fin, que no perdiste a nadie por exigir respeto. Perdiste el lugar donde te estabas perdiendo a ti. La manipulación emocional, cuando te hacen sentir culpable por tener límites. La culpa puede convertirse en una correa si alguien aprende a jalarla justo cuando empiezas a elegirte. No necesita cadenas, no necesita gritos, no necesita una amenaza directa. Basta una mirada decepcionada, una frase partida en la mitad, un "ya veo quién eres realmente". Un silencio largo después de que dijiste no, y de pronto ya no estás defendiendo tu paz, estás sentado en un juicio invisible intentando demostrar que no eres mala persona. Ese es el veneno más fino de la manipulación emocional. No te obliga a hacer algo por la fuerza, te convence de que si no lo haces, eres cruel, te roba la libertad sin parecer ladrón, te pone una deuda en el pecho y luego te cobra obediencia con el nombre de amor, familia, lealtad, gratitud o compasión. Y uno cae porque no quiere lastimar, porque no quiere repetir viejas heridas, porque no quiere ser visto como egoísta, porque en algún lugar profundo todavía cree que poner un límite es cerrar una puerta con violencia, cuando muchas veces es simplemente dejar de dormir en una casa incendiada. Hay personas que no discuten lo que dices, atacan lo que eres por atreverte a decirlo. Tú dices "no puedo hoy" y ellas escuchan "ya no te importo". Tú dices "necesito espacio" y ellas responden "claro, abandóname como todos". Tú dices "eso no me hace bien" y ellas convierten tu frase en una puñalada contra su historia. Entonces, la conversación deja de ser una conversación y se vuelve una trampa afectiva. Ya no se trata de tu necesidad, sino de su reacción. Ya no estás hablando de un límite, estás defendiéndote de una acusación moral. Y ahí mucha gente se pierde. Empieza a pedir perdón por cuidarse, empieza a explicar 10 veces lo que bastaba con decir una. Empieza a bajar la voz para no activar la tormenta. Empieza a negociar con su propio cansancio para que el otro no se sienta herido. Y el otro, consciente o inconscientemente, aprende que tu límite no es una frontera, sino una propuesta que puede romper si presiona lo suficiente. Hay un momento muy específico donde una persona manipulada se delata a sí misma, no responde desde lo que quiere, responde desde lo que teme que el otro piense. Antes de decir no, imagina la cara. Antes de descansar, imagina el reproche. Antes de decidir, imagina el castigo. Antes de hablar, ensaya una versión más suave, más dulce, más aceptable, como si estuviera presentando una petición ante alguien que tiene derecho a aprobar su existencia. Y esa anticipación constante va creando un agotamiento raro, una fatiga que no viene de trabajar, sino de estar calculando cómo no decepcionar a nadie. Hay personas que viven así durante años, no eligen, administran reacciones ajenas, no descansan, negocian permisos emocionales, no dicen la verdad, diseñan frases para que el otro no explote, no llore, no se vaya, no se haga la víctima, no saque la lista de sacrificios, no recuerde favores antiguos, no convierta una necesidad simple en una tragedia. Esa vida parece tranquila desde afuera, pero por dentro es una oficina de emergencias abierta 24 horas. Cada mensaje puede traer un incendio, cada llamada puede exigir una renuncia, cada reunión puede terminar en una culpa nueva. Y lo peor es que el manipulador no siempre parece monstruo, muchas veces parece alguien herido, alguien necesitado, alguien que sufrió, alguien que solo quiere que lo entiendan. Por eso cuesta tanto verlo. Porque si fuera frío todo el tiempo, sería más fácil nombrarlo. Pero aparece vulnerable justo cuando tú intentas sostener tu límite. Se quiebra cuando tú te afirmas, se enferma cuando tú te alejas, se victimiza cuando tú pides respeto, te recuerda su soledad cuando tú quieres descanso, te habla de todo lo que hizo por ti cuando tú apenas estás pidiendo un poco de aire. Y entonces el corazón noble se confunde. ¿Cómo voy a ser duro con alguien que sufre? Pero aquí hay una verdad que no cabe en una frase bonita: que alguien sufra no le da derecho a gobernar tu vida desde su sufrimiento. Que alguien haya sido herido no lo autoriza a usar su herida como documento legal para invadir tus decisiones.
Que alguien haya estado para ti en un momento difícil no significa que ahora pueda cobrarte con tu libertad. La gratitud no debe convertirse en esclavitud emocional. Una cosa es agradecer, otra es vivir hipotecado. Hay personas que hacen favores como quien siembra pruebas para usarlas en un tribunal futuro. No ayudan para soltar, ayudan para guardar factura. Yo estuve cuando nadie estuvo, yo te di cuando no tenías. Yo sacrifiqué tanto por ti. Yo sí te quise de verdad, y no siempre mienten. A veces sí estuvieron, sí dieron, sí hicieron, sí acompañaron. El problema empieza cuando ese bien se convierte en permiso para anularte. El amor sano no usa su historial como arma, la ayuda real no exige que renuncies a ti como forma de pago. Cuando alguien te recuerda constantemente lo que hizo por ti para que aceptes lo que ahora te destruye, no está recordando amor, está negociando dominio. Y uno tiene que aprender a sostener dos verdades al mismo tiempo. Gracias por lo que hiciste y no voy a permitir esto. Esas dos frases pueden vivir juntas, no se cancelan. No eres ingrato por poner límites después de haber recibido ayuda. No eres traidor por dejar de aceptar un trato que te desgasta. No eres malo por no poder corresponder de la manera exacta que otra persona exige. A veces la manipulación emocional entra por una puerta muy vieja, la necesidad de ser bueno. Hay personas que no quieren ser felices primero, quieren ser vistas como buenas. Necesitan que nadie pueda señalarlas. Necesitan mantener una imagen limpia. Y esa necesidad, aunque parezca noble, se vuelve una vulnerabilidad tremenda. Porque quien sabe que tú temes parecer egoísta puede manejarte con una frase. Quien sabe que te duele decepcionar puede pedirte cualquier cosa en el tono correcto. Quien sabe que te desordena ser culpable puede provocarte hasta que entregues tu tiempo, tu dinero, tu cuerpo, tu disponibilidad, tu atención o tu silencio. El manipulador no siempre inventa tu culpa. Muchas veces solo encuentra el botón que ya estaba instalado. Ese botón pudo formarse en una infancia donde amar significaba complacer, en una casa donde el enojo de un adulto cambiaba el clima completo, en una relación donde decir no traía castigo, en una familia donde el hijo sensible terminó siendo mediador de todos, en un entorno donde la paz dependía de que tú cedieras. Entonces, de adulto, cualquier rostro decepcionado te devuelve al mismo lugar. El cuerpo no razona, obedece la alarma antigua. Por eso te disculpas rápido, por eso te justificas de más, por eso vuelves a escribir después de haber decidido no hacerlo, por eso cedes, no porque quieras, sino porque el malestar de sostener el límite se siente más insoportable que la renuncia. Y ahí hay que mirar con una honestidad que duele. Tal vez no estás eligiendo desde el amor, sino desde una memoria de castigo. Tal vez no estás siendo generoso, estás evitando una sensación interna que todavía no aprendiste a tolerar. La manipulación emocional se vuelve poderosa cuando tu sistema no soporta que otro se moleste contigo. Si alguien se enoja, corres a reparar. Si alguien llora, abandonas tu postura. Si alguien te retira la palabra, empiezas a perseguir. Si alguien insinúa que lo lastimaste, te entregas para demostrar que no. Y así la otra persona no necesita madurar porque tú haces el trabajo por ambos. Ella reacciona, tú te corriges, ella acusa, tú explicas, ella se victimiza, tú te haces cargo, ella presiona, tú aflojas, ella cruza, tú mueves la línea. Y después te preguntas por qué estás agotado. Estás agotado porque llevas demasiado tiempo actuando como traductor emocional de gente que nunca quiso aprender tu idioma. Estás agotado porque cuidas el tono de quienes no cuidan el tuyo. Estás agotado porque tratas como emergencia cada incomodidad ajena. Estás agotado porque has confundido vínculo con vigilancia. Y un vínculo donde tienes que vigilar todo lo que dices no es cercanía, es administración del peligro. La culpa manipulada tiene un detalle perverso. Te hace sentir responsable de emociones que no controlas. Te hace creer que si alguien está triste por tu límite, tú causaste su tristeza. Si alguien se enfurece por tu decisión, tú causaste su rabia. Si alguien se siente abandonado porque no puedes estar, tú eres abandono. Pero las emociones de otra persona no son automáticamente sentencia contra tu conducta. Alguien puede sentirse herido por un límite sano. Alguien puede decepcionarse porque ya no obtiene lo que quería. Alguien puede entristecerse porque tu cambio le exige cambiar también. Eso no convierte tu límite en crueldad. Hay dolores que nacen de perder control, no de haber recibido daño. Y hay lágrimas que no siempre piden amor. A veces piden que regreses al papel donde eras fácil de manejar. No se trata de volverte desconfiado ante todo llanto, ni duro ante toda necesidad. Se trata de mirar el patrón.
Si cada vez que te afirmas la otra persona se derrumba de una forma que te obliga a retroceder, hay algo que revisar. Si cada límite termina con tú consolando a quien lo cruzó, hay algo invertido. Si cada conversación sobre tu incomodidad se convierte en un monólogo sobre el sufrimiento del otro, tu voz está siendo expulsada de su propio caso, y una relación donde tu dolor nunca logra permanecer en el centro, el tiempo suficiente para ser atendido, no es una relación segura. Es un escenario donde el otro siempre encuentra la manera de ocupar el papel principal, incluso cuando fue quien lastimó. Hay manipulaciones ruidosas, pero las peores muchas veces son elegantes. El silencio, por ejemplo. Ese silencio que no es pausa, sino castigo. Esa retirada calculada que te deja pensando qué hiciste. La persona no dice nada, pero te deja con una habitación llena de preguntas. Cambia el tono, responde seco, tarda horas o días, te mira distinto, publica indirectas, habla con otros, pero no contigo. Y tú empiezas a sentir que debes reparar algo, aunque no sepas qué. Ese tipo de silencio no busca calma, busca obediencia. No busca ordenar la emoción, busca que aprendas una lección. Si haces algo que no me gusta, te retiro afecto. Y cuando alguien ha vivido con hambre de afecto, ese retiro se siente como caída libre. Entonces vuelve, pide perdón, cede, abandona su límite para recuperar la conexión. Y la conexión regresa, sí, pero con una condición invisible. La próxima vez recuerda lo que pasa si eliges por ti. Eso no es amor profundo, es entrenamiento. Te están entrenando a asociar tu autonomía con pérdida. Te están enseñando que tu paz depende de no incomodar. Y una persona entrenada así puede vivir años sin notar que no está amando libremente, sino evitando castigo. Otro mecanismo es la exageración del daño. Tú pones un límite pequeño y el otro responde como si hubieras cometido una traición inmensa. No pudiste contestar una llamada y ya nunca estás. No quisiste prestar dinero y ya se te subió todo a la cabeza. No fuiste a una reunión y ya te olvidaste de la familia. No aceptaste una exigencia y ya cambiaste. Esa inflación emocional desproporcionada tiene una función: hacer que tu límite parezca una violencia enorme. De pronto, una decisión razonable se convierte en una prueba de tu falta de amor, y como nadie quiere cargar con esa imagen, retrocede. Pero una reacción intensa no siempre significa una razón justa. Hay gente que grita más fuerte no porque tenga más verdad, sino porque aprendió que el volumen dobla voluntades. Hay gente que dramatiza porque la calma no le sirve. Hay gente que convierte cada diferencia en tragedia porque en la tragedia obtiene poder. Frente a eso, la madurez no es responder con frialdad cruel, sino no dejarse arrastrar por la escala falsa del otro. Puedes reconocer: entiendo que te moleste, sin convertir esa molestia en ley. Puedes decir: lamento que lo vivas así, sin abandonar lo que decidiste. Puedes tener compasión sin entregar el volante. Esa es una habilidad inmensa. Permitir que alguien sienta lo que sientes sin correr a deshacerte. Al principio se siente brutal, porque tu cuerpo querrá intervenir, arreglar, suavizar, pero no todo malestar ajeno necesita tu sacrificio. A veces necesita su propio proceso. A veces la otra persona debe enfrentarse a la frustración de que no todo será como quiere. Si siempre la rescatas de esa frustración, no estás amando, estás sosteniendo su inmadurez con tu desgaste. La manipulación emocional también vive en frases que parecen pequeñas. Haz lo que quieras, dicho con tono de amenaza. Tranquilo, yo me arreglo solo, dicho para que te sientas miserable. No importa, ya entendí. Cuando en realidad quieren que preguntes 20 veces, quédate con tu vida. Como si tener vida propia fuera agresión. Ojalá nunca necesites de mí. Como si un límite fuera una declaración de guerra. Son frases diseñadas para dejarte en deuda sin pedir nada de frente. Quien manipula muchas veces evita pedir claramente porque una petición clara puede recibir un no claro. Entonces sugiere, insinúa, culpa, se victimiza, exagera, compara, retira cariño, invoca el pasado, convierte tu límite en abandono. Y tú quedas atrapado intentando responder a algo que nunca fue dicho completamente. Esa ambigüedad es parte del control, porque si lo confrontas puede decir: yo nunca dije eso, pero lo sembró, lo dejó en el aire. Te entregó una cuerda y esperó que tú mismo te ataras. Por eso una forma de salir es obligar a la manipulación a volverse explícita. ¿Qué necesitas pedirme exactamente? ¿Me estás diciendo que si no hago esto soy mala persona? ¿Estás molesto por mi límite o por la forma en que lo dije? ¿Quieres hablar de lo que sientes o quieres que yo cambie mi decisión? Preguntas así no son para pelear, son para sacar la sombra del pasillo. La manipulación pierde parte de su fuerza cuando debe hablar bajo luz directa.
Claro, a algunas personas les molestará, dirán que estás siendo frío, calculador, complicado, pero no es frialdad pedir claridad. No es agresión negarse a responder a indirectas, no es falta de amor necesitar conversaciones adultas. Una relación madura puede soportar frases claras, puede escuchar un no sin convertirlo en espectáculo, puede pedir sin chantajear, puede sentirse triste sin castigar, puede decir me dolió sin usarlo como martillo. Esa es la diferencia entre expresar una emoción y manipular con ella. Expresar es mostrar lo que ocurre dentro sin exigir que el otro se traicione para calmarlo. Manipular es usar lo que ocurre dentro como presión para obtener obediencia. La misma lágrima puede ser verdad o estrategia según lo que hace después. La misma tristeza puede abrir diálogo o cerrar una jaula. Por eso no basta con mirar la emoción. Hay que mirar la intención y el patrón. Esta persona comparte su malestar para acercarse o para que yo me rinda. Busca comprensión o control. Después de hablar hay más honestidad o más deuda. ¿Puedo decir no sin que el vínculo entero se ponga en peligro? Esa última pregunta es clave. Si un vínculo solo se mantiene cuando dices sí, no es vínculo. Es contrato de sumisión emocional. Y tal vez lo más duro de aceptar es que uno también participa en ese contrato cuando sigue firmándolo por miedo. No basta con descubrir al manipulador, hay que descubrir al complaciente que vive dentro de uno. Esa parte que se adelanta, que ofrece antes de que pidan, que se siente culpable por descansar, que interpreta cualquier distancia como rechazo, que cree que ser querido depende de ser útil. Esa parte no merece desprecio, merece comprensión, pero también dirección. Porque si no la diriges, te llevará otra vez al mismo altar, sacrificarte esperando que algún día alguien diga gracias por dejarte de lado por mí, y a veces ese gracias no llega, o llega, pero no alcanza, porque nadie puede devolverte los años en que no estuviste viviendo tu vida. Nadie puede compensar completamente las decisiones que tomaste solo para evitar culpa. Por eso es urgente aprender antes de que el cuerpo te obligue, antes de que la rabia acumulada salga contra quien no toca, antes de que el cansancio se vuelva carácter, antes de que empieces a odiar a personas que en realidad solo te muestran el lugar donde no sabes decir basta. Hay un tipo de culpa que sí conviene escuchar, la culpa sana, la que aparece cuando actuaste contra tus valores, cuando lastimaste de verdad, cuando fuiste injusto, cuando mentiste, cuando abandonaste una responsabilidad real. Esa culpa tiene una función, te llama a reparar. Pero la culpa manipulada es diferente. No te llama a reparar una falta, te llama a renunciar a una frontera. La culpa sana dice, hazte cargo de lo que hiciste. La culpa manipulada dice, hazte cargo de lo que el otro no quiere sentir. La culpa sana termina en una acción concreta. Disculpa, reparación, cambio. La culpa manipulada no termina nunca, porque siempre habrá otra prueba de amor, otra exigencia, otra deuda, otra escena, otro después de todo. Aprender a distinguirlas puede cambiarte la vida. Pregúntate, ¿hice daño real o solo no hice lo que querían? ¿Fui cruel o fui firme? ¿Estoy reparando una injusticia o comprando paz? ¿Mi disculpa nace de claridad o de pánico? ¿Estoy volviendo porque lo elegí o porque no soporto que me vean como malo? Estas preguntas no son cómodas, pero te devuelven el timón, porque la manipulación vive de respuestas automáticas. Necesita que no preguntes, que no pauses, que no revises, que solo corras a aliviar la tensión. La pausa es revolucionaria. No responder de inmediato puede ser un acto de recuperación. Dejar que el mensaje repose, leerlo sin contestar desde el golpe, respirar antes de aceptar una culpa, decir lo voy a pensar, decir ahora no puedo hablar de esto, decir entiendo tu molestia, pero mi decisión sigue siendo esta. Esa calma no siempre se siente natural, hay que practicarla como se practica un oficio. Al principio, cada pausa parecerá abandono, cada límite parecerá delito, cada no parecerá una bomba, pero con repetición el cuerpo aprende que la incomodidad no mata. Que alguien se moleste no significa que todo se acaba, que una relación que vale la pena puede atravesar desacuerdos sin convertirse en amenaza, y si no puede, entonces esa relación dependía demasiado de tu obediencia. Hay otra capa más profunda. Algunas personas se dejan manipular porque la manipulación también les da identidad. Ser el que siempre está, el que salva, el que entiende, el que perdona, el que nunca falla, puede volverse una forma secreta de sentirse valioso. Duele admitirlo, pero es necesario. A veces uno no solo teme perder al otro, teme perder el personaje que lo hacía sentirse necesario. Si dejo de rescatar, ¿quién soy? Si dejo de complacer, ¿me seguirán buscando? Si dejo de cargar, ¿tendré lugar?
Esa pregunta revela un hambre antigua. Ser amado por existir, no por servir, pero cuando nunca recibiste eso de forma estable, aprendes a fabricar pertenencia mediante utilidad. Entonces los manipuladores encuentran en ti terreno fértil, no porque seas tonto, sino porque quieres ser elegido, y si ser elegido depende de no tener límites, entregas los límites, hasta que un día te das cuenta de que te necesitan mucho, pero te conocen poco, te buscan para resolver, pero no para escucharte, te llaman cuando se caen, pero no cuando tú caes, te celebran por fuerte, pero no te permiten ser humano. Ahí empieza una tristeza muy lúcida, descubrir que tu papel de salvador también te dejó solo, porque el salvador rara vez tiene permiso de necesitar. Si necesita, incomoda. Si se cansa, decepciona. Si pone condiciones, cambió. Entonces la salida no es volverte indiferente, sino dejar de usar el rescate como prueba de valor. Puedes ayudar sin desaparecer, puedes amar sin administrar vidas ajenas, puedes estar sin convertirte en enfermero emocional permanente, puedes dar, pero no desde la obligación de mantener una imagen, y cuando empiezas a hacerlo, algunos se enojan, no porque estés haciendo daño, sino porque dejaste de cumplir una función. Ese enojo es parte del precio de volver a ti. No hay regreso a uno mismo sin decepcionar a quienes se beneficiaban de tu ausencia. Esta frase no es bonita, pero es exacta. Tu límite va a decepcionar a alguien, tu descanso va a incomodar a alguien, tu silencio va a frustrar a alguien, tu nueva claridad va a parecer arrogancia para quien prefería tu confusión, tu independencia va a ser interpretada como abandono por quien confundía amor con disponibilidad total. No puedes evitarlo todo. Intentar vivir sin decepcionar a nadie es una forma lenta de desaparecer. La pregunta no es si alguien se decepcionará, sino si esa decepción es justa, proporcional y suya para trabajar, porque no toda decepción ajena es señal de que debes cambiar. A veces es señal de que la otra persona debe actualizar la imagen que tenía de ti. Una imagen donde tú estabas siempre accesible, siempre suave, siempre dispuesto, siempre culpable. Esa versión quizá le servía, pero no necesariamente, era vida para ti. Y hay momentos donde crecer consiste en soportar que alguien extrañe tu versión más abandonada sin entregársela de nuevo. Habrá quien diga, ya no eres como antes. Y quizá por primera vez esa frase sea una buena noticia. Ya no eres como antes si antes aceptabas chantajes. Ya no eres como antes si antes pedías perdón por tener cansancio. Ya no eres como antes si antes corrías detrás de silencios castigadores. Ya no eres como antes si antes confundías amor con deuda. Ojalá no seas como antes en todo aquello que te costaba paz. Ojalá cambies lo suficiente para que ciertas dinámicas ya no encuentren dónde agarrarse. Ojalá tu presencia se vuelva menos negociable. Ojalá tu sí vuelva a tener valor porque ya no nace del pánico. Un sí sin libertad no es entrega, es rendición. Un sí que se da para evitar reproche no crea amor, crea resentimiento. Y el resentimiento es la prueba de que llevas tiempo aceptando cosas que tu interior ya había rechazado. Cada vez que dices sí queriendo decir no, algo se acumula. Al principio es una incomodidad pequeña, luego se vuelve irritación, luego sarcasmo, luego distancia, luego un día explotas por una cosa mínima y pareces desproporcionado, pero no estás reaccionando solo a esa cosa, estás reaccionando a 100 renuncias no nombradas. La gente ve la explosión, no ve el archivo completo. Por eso es mejor un límite temprano que una ruptura llena de veneno. Es mejor una conversación incómoda hoy que una vida de cuentas internas. Es mejor decir no puedo cuando aún puedes decirlo con respeto que esperar hasta decirlo con odio. El límite no destruye el amor sano, lo ordena, lo vuelve respirable. Le dice al otro dónde termina su deseo y dónde empieza tu vida. Sin límites, las relaciones se vuelven mezclas confusas donde nadie sabe qué le corresponde a quién. Uno carga emociones ajenas, decisiones ajenas, consecuencias ajenas. Uno se siente culpable por descansar mientras el otro no se organiza, culpable por prosperar mientras el otro se queja, culpable por sentirse bien mientras alguien cercano sigue en caos. Hay personas que no te manipulan para que hagas algo puntual, sino para que no salgas de su nivel. Si ellos están hundidos, tu avance les parece traición. Si ellos no se atreven, tu decisión les parece abandono. Si ellos no se eligen, tu límite les parece egoísmo. Y entonces intentan devolverte al mismo cuarto emocional donde todos sufren juntos, pero nadie cambia. Salir de ahí puede sentirse como desertar, sobre todo si vienes de familias o grupos donde la lealtad se mide por compartir la misma carga.
Pero amar a los tuyos no significa imitar su desorden. Honrar tu historia no significa repetir sus patrones. Pertenecer no debería exigir que vivas reducido. A veces el acto más amoroso hacia un linaje, una familia, una amistad o una historia es ser el primero que deja de obedecer la culpa como ley. El primero que dice, yo no voy a seguir funcionando así, no con desprecio, no con superioridad, sino con una firmeza tranquila. Porque cuando alguien rompe una dinámica de culpa, no solo se libera a sí mismo, también revela una posibilidad para otros, aunque al principio lo ataca. La persona que pone límites en un sistema acostumbrado al chantaje parece peligrosa porque demuestra que hay otra forma de vivir. Ya no responde a los mismos botones, ya no entra al mismo juego, ya no confunde intensidad con verdad. Esa persona puede ser llamada fría, rebelde, ingrata, egoísta, pero muchas etiquetas son solo intentos de devolverla al molde. No todas las críticas merecen residencia en tu cabeza. Algunas son ruido de estructuras viejas cayéndose, y aún así no hay que usar los límites como excusa para volverse insensible. Este tema exige precisión. Poner límites no es despreciar necesidades ajenas, no es desaparecer sin explicación cuando hay responsabilidad afectiva. No es usar mi paz como permiso para ser cruel, no es cancelar compromisos reales y llamar manipulación a cualquier reclamo. Hay personas que se esconden detrás del lenguaje del autocuidado para evitar hacerse cargo de su impacto. Eso también es inmadurez. Un límite sano tiene honestidad, proporción y responsabilidad. No dice tu emoción no importa, dice tu emoción importa, pero no manda sobre mi integridad. No dice no te debo nada nunca, dice reconozco lo que me corresponde, pero no cargaré lo que no es mío. No dice me voy porque sí, dice cuando es posible, esto es lo que puedo y esto es lo que no. La diferencia es enorme. El límite sano no busca castigar, busca ordenar. La manipulación busca doblar. El abandono busca evitar. La claridad busca cuidar sin mentir. Y ahí cada uno debe mirarse también, porque no basta con señalar a quienes te manipulan. Hay que revisar si tú manipulas cuando no toleras un no, si haces silencio para castigar, si lloras para que el otro ceda, si exageras tu sufrimiento para controlar decisiones, si conviertes cada límite ajeno en rechazo personal, si usas frases como después de todo lo que hice para cobrar. La honestidad completa incluye esa posibilidad incómoda. A veces hemos sido manipulados y también hemos manipulado. A veces aprendimos esas tácticas en los mismos lugares donde nos dañaron. Reconocerlo no te condena, te permite romperlo. Porque la libertad real no consiste solo en que no te controlen, sino en dejar de controlar desde tus propias carencias. Una persona que aprende límites también aprende a recibirlos. Aprende a escuchar un no sin convertirlo en humillación. Aprende a pedir sin exigir. Aprende a sentir tristeza sin fabricar culpa. Aprende a decir me dolió sin usarlo como deuda. Esa madurez es rara, pero es posible. Y empieza por tolerar la frustración. Mucha manipulación nace de una incapacidad infantil de tolerar que el mundo no se acomode a lo que uno siente. Si me duele, tú debes cambiar. Si te extraño, tú debes venir. Si tengo miedo, tú debes quedarte. Si estoy solo, tú debes responder. Pero el amor adulto no funciona así. El amor adulto pide, no captura, expresa, no sentencia, se acerca pero no invade, y cuando escucha un límite, quizá le duele, pero no lo convierte en crimen. Quien te quiere de forma adulta puede sentirse triste por tu no, pero no necesita destruirte para procesarlo. Qué paz tan grande cuando uno encuentra personas así, personas que no te obligan a elegir entre ellas y tú, personas que pueden decir, me hubiera gustado que estuvieras, sin insinuar que eres una basura por no estar. Personas que pueden pedir ayuda y aceptar que no puedes. Personas que pueden extrañarte sin castigarte. Personas que respetan tu descanso aunque no lo entiendan del todo. Personas que no usan tu pasado en tu contra. Personas que no convierten cada diferencia en amenaza. Esas relaciones existen, pero muchas veces no las reconocemos porque venimos de vínculos donde el amor siempre traía examen. Entonces, cuando alguien no nos culpa, nos parece raro. Cuando alguien acepta un no, nos preguntamos si le importamos poco. Cuando alguien no persigue, creemos que no ama. Hay que reeducar el gusto afectivo. Hay que aprender a no confundir paz con falta de intensidad. La manipulación te acostumbra a vivir en picos. Culpa, alivio, culpa, reconciliación, culpa, promesa, culpa, cercanía, la calma. Después de eso, puede parecer vacía, pero no es vacía,
es espacio sin amenaza. Es ahí donde puedes escuchar qué quieres realmente. Es ahí donde el cuerpo deja de prepararse para el próximo reproche. Es ahí donde las decisiones dejan de estar contaminadas por urgencia ajena. Y desde ese lugar la vida se vuelve más concreta. Empiezas a ordenar agenda, a responder cuando puedes, no cuando te obligan, a diferenciar amor de disponibilidad ilimitada, a cuidar tu dinero sin sentir que eres malo, a visitar porque quieres, no porque te extorsionan con tristeza, a ayudar desde capacidad real, no desde culpa, a decir esto sí, esto no, esto ahora no, esto no me corresponde. Al principio esas frases pueden parecer simples, pero para quien vivió atrapado en chantajes son casi un idioma nuevo, un idioma donde la persona deja de ofrecer su cuello para demostrar cariño, un idioma donde el afecto no exige desaparición, un idioma donde puedes amar y aún así tener una puerta. La puerta no es enemiga del amor, a veces lo salva, porque cuando no hay puerta, entra resentimiento, invasión, abuso, confusión. Cuando hay puerta, quien entra debe tocar, debe esperar, debe respetar si no es el momento. Y si alguien se enfurece porque ahora tiene que tocar, tal vez nunca quiso hogar contigo, quería acceso ilimitado. Esa imagen es dura, pero clara. Tu vida no puede ser un lugar sin cerradura para gente que llama posesión a la cercanía. La culpa dirá que estás exagerando. La culpa dirá que pobrecito, pobrecita, mira cómo está. La culpa dirá que no cuesta nada ceder una vez más. Pero sí cuesta. Cuesta cada vez que te abandonas. Cuesta cada vez que traicionas una decisión tomada en silencio. Cuesta cada vez que vuelves a un rol que ya te estaba enfermando. Cuesta en enfoque, en sueño, en deseo de vivir, en confianza personal, porque cada vez que permites que la culpa manipulada decida por ti, refuerzas una idea peligrosa: mis límites no son confiables. Luego intentas comprometerte contigo en otras áreas y algo falla. Dices que vas a trabajar, pero cualquier urgencia ajena te saca. Dices que vas a descansar, pero una indirecta te levanta. Dices que vas a ahorrar, pero una culpa te vacía. Dices que vas a cambiar, pero alguien te necesita en el viejo papel y vuelves. Así se sabotean vidas enteras, no por falta de talento, sino por exceso de disponibilidad hacia dinámicas que consumen lo mejor de una persona. La disciplina también necesita límites, la paz también, el crecimiento también. No puedes construir algo serio si cualquiera puede entrar con una culpa y desarmarte la semana. No puedes avanzar si tu agenda pertenece a las emociones no reguladas de otros. No puedes escucharte si vives respondiendo al ruido de quien no tolera tu independencia. Por eso decir no es un detalle menor, es una arquitectura. Cada no bien puesto sostiene una habitación donde tu vida puede ocurrir, y cada sí nacido del miedo derrumba una pared. Nadie ve esa construcción desde afuera. Parece que solo rechazaste una llamada, solo no prestaste dinero, solo no fuiste, solo no respondiste, solo pediste espacio. Pero dentro de ti se está levantando algo más grande. La prueba de que puedes estar de tu lado sin convertirte en enemigo de nadie. Esa es la frase exacta que muchos necesitan encarnar. Estar de mi lado no significa estar contra ti. Si una persona interpreta tu autocuidado como ataque, quizá te quería disponible, no completo. Si interpreta tu límite como odio, quizá solo se sentía segura mientras podía cruzarlo. Si interpreta tu silencio sano como castigo, quizá está acostumbrada a usar el silencio para castigar. Las reacciones hablan. No las uses para culparte automáticamente. Úsalas para conocer el terreno. Un límite no solo protege, también revela. Revela quién respeta, quién negocia, quién escucha, quién castiga, quién aprende, quién se burla, quién te ama con libertad, quién te quería con condiciones ocultas. Esa revelación puede doler, pero la ignorancia dolía más. Porque vivir sin saber quién te respeta realmente te mantiene entregando partes de ti en lugares inseguros. Y cuando por fin ves, ya no puedes fingir igual. Podrás tardar, podrás dudar, podrás llorar, pero algo quedó visto. Y lo visto llama a decisión. No necesariamente una decisión dramática. A veces basta con bajar el acceso, contar menos, responder menos rápido, dejar de justificar. No entrar en debates circulares, no asistir a escenas donde sabes que te van a usar, no discutir con indirectas, no sostener conversaciones cuando aparecen insultos disfrazados de sufrimiento, no entregar dinero que luego te resentirás, no prometer presencia que no puedes dar, no convertirte en terapia de quien no quiere responsabilizarse, no ser recipiente permanente de quejas que nunca buscan cambio.
Esas decisiones parecen frías para quien se beneficiaba de tu calor sin cuidarlo, pero para ti pueden ser oxígeno, y no hay que pedir perdón por necesitar oxígeno. Hay una espiritualidad práctica en esto. Actuar de acuerdo con la verdad que ya conoces, no la verdad grandiosa, no la que se predica, sino esa verdad pequeña que te visita cuando apagas el teléfono y reconoces: otra vez dije sí por culpa, otra vez me dejé arrastrar, otra vez traicioné mi límite, otra vez confundí compasión con obligación. Esa honestidad es sagrada porque no permite más autoengaño, y cuando una persona deja de engañarse, todavía puede sufrir, pero ya no está perdida del todo. La claridad no siempre trae paz inmediata, a veces trae duelo, duelo por el tiempo cedido, duelo por las relaciones que quizá no soporten tu cambio, duelo por haber confundido amor con deuda, duelo por la versión de ti que tuvo que aprender a complacer para sobrevivir. No te burles de esa versión, no la insultes. Esa versión hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Te mantuvo cerca de personas, evitó conflictos, consiguió afecto, sobrevivió a ambientes difíciles, pero lo que te ayudó a sobrevivir no siempre te sirve para vivir. Agradar compulsivamente pudo protegerte antes, ahora puede impedirte existir. Ceder rápido pudo evitar castigos antes, ahora puede entregarte a vínculos injustos. Callar pudo ser refugio antes, ahora puede ser prisión. Crecer es actualizar estrategias, decirle al cuerpo: gracias por protegerme así, pero ya no necesitamos obedecer cada culpa. Esa conversación interna requiere paciencia. No vas a dejar de sentir culpa de un día para otro. La meta no es no sentirla, la meta es no obedecerla automáticamente, sentir culpa y sostener el límite, sentir temblor y no correr, sentir ganas de explicar y elegir claridad breve, sentir tristeza por decepcionar y no usarla como señal de retroceso. Esa es la práctica. La libertad no siempre se siente libre al inicio. A veces se siente como ansiedad, porque estás saliendo de una jaula conocida. Pero si permaneces, algo se acomoda. La culpa baja. La respiración vuelve, el mundo no se acaba. Algunas personas se van, algunas se quedan distinto, algunas aprenden, algunas revelan que solo estaban mientras podían dirigir. Y tú empiezas a notar una forma nueva de respeto personal. No necesitas convencer a todos de tu bondad para saber que no actuaste mal. Eso es inmenso. Porque durante años quizá viviste buscando absolución externa. Querías que el otro entendiera, que aprobara, que dijera: sí, tienes razón en cuidarte. Pero no siempre llegará. Hay límites que tendrás que sostener sin aplauso y sin permiso. Hay decisiones correctas que serán narradas por otros como egoísmo. Hay versiones falsas de ti circulando en bocas heridas. Y tendrás que resistir la tentación de salir corriendo a limpiar cada historia. No porque no importe la verdad, sino porque hay gente que necesita verte culpable para no mirarse responsable. No gastes tu vida defendiendo tu límite ante quien solo quiere derribarlo. Explica una vez si vale la pena. Aclara si hay buena fe. Repara si fallaste en la forma, pero no conviertas tu existencia en una sala de apelaciones permanente. Tu paz no puede depender de que todos firmen tu inocencia. Hay una inocencia más profunda, saber que actuaste con honestidad, aunque alguien no lo acepte. Y si fallaste, reparar sin entregar tu frontera. Perdón por cómo lo dije, pero mi límite sigue. Esa frase salva vidas emocionales, porque muchos creen que si se equivocaron en el tono, entonces perdieron el derecho al límite. No, puedes mejorar la forma sin abandonar el fondo. Puedes disculparte por una reacción y mantener la decisión. Puedes reconocer un error sin volver al sometimiento. Esa distinción es madurez. El manipulador intentará mezclarlo todo. Si levantaste la voz, entonces tu límite no vale. Si dudaste, entonces no era real. Si lloraste, entonces estás confundido. Si antes aceptabas, entonces no puedes cambiar ahora. Mentira. Puedes cambiar ahora. Puedes dejar de aceptar algo que aceptaste 1000 veces. Puedes darte cuenta tarde y aún así actuar. Puedes decir: antes no sabía sostenerme, ahora estoy aprendiendo. No necesitas coherencia con tu antigua renuncia, necesitas lealtad con tu claridad actual. Y esa claridad puede empezar en una decisión mínima. No justificar más lo que ya expliqué, no responder a una indirecta, no pagar con presencia una culpa fabricada, no abandonar mi descanso por una emergencia emocional repetida que el otro nunca intenta resolver, no convertirme en culpable para que alguien evite su propia frustración. Poco a poco, esas decisiones forman carácter, no un carácter duro por fuera y vacío por dentro, sino uno capaz de amar sin romperse, porque el objetivo no es cerrarte,
El objetivo es abrirte mejor, amar mejor, elegir mejor, ayudar mejor, estar con quienes puedan estar contigo sin exigirte desaparición, construir relaciones donde el no sea una bomba, donde la tristeza no sea arma, donde el pasado no sea factura, donde el cuidado no sea jaula. Eso existe, pero primero hay que dejar de confundir el chantaje con profundidad. Hay vínculos que se sienten intensos porque siempre están al borde del derrumbe. No son profundos, son inestables. La profundidad no necesita amenazas para sentirse real. La profundidad puede ser tranquila, directa, confiable. Puede decir, me dolió que no vinieras, pero entiendo. Puede decir, necesito hablar contigo. ¿Cuándo puedes? Puede decir, me cuesta tu límite, pero lo respeto. Puede decir, me equivoqué al presionarte. Esas frases no parecen dramáticas, pero ahí hay una grandeza humana enorme. La grandeza de no convertir la emoción en dominación. La grandeza de no exigir que alguien pague por lo que sentimos. La grandeza de reconocer al otro como persona separada, no como extensión de nuestras necesidades. Y tal vez esa sea la raíz filosófica de todo este capítulo. Amar a alguien es aceptar que no nos pertenece. Ni su tiempo completo, ni su ánimo completo, ni su cuerpo completo, ni su atención completa, ni su destino completo. Podemos coincidir, acompañarnos, elegirnos, comprometernos, cuidarnos, pero no poseernos. La manipulación emocional nace cuando alguien no tolera esa separación y busca convertir el vínculo en propiedad. Si me amas, haces esto. Si eres de los míos, no me contradices. Si te importo, no me pones límites. Pero un amor que exige ausencia de límites no quiere encuentro, quiere absorción. Y tú no viniste a ser absorbido por la necesidad de nadie. Viniste a participar en la vida con una presencia entera, no a reducirte para que otros no enfrenten su vacío, su desorden, su miedo, su frustración o su falta de responsabilidad. Esto no significa vivir pensando solo en ti, significa incluirte. Para algunos, incluirse parece egoísmo porque se acostumbraron a quedar fuera de sus propias decisiones. Pero incluirte es lo mínimo. Preguntarte, ¿puedo realmente? ¿Quiero realmente? ¿Me corresponde realmente? ¿Desde dónde estoy diciendo sí? ¿Qué precio voy a pagar por aceptar? ¿Estoy dando por amor o por temor? Esas preguntas cambian la calidad de tus actos. Dar desde claridad no deja el mismo residuo que dar desde culpa. Estar desde elección no pesa igual que estar por obligación. Ayudar desde capacidad no se siente igual que ayudar mientras te vacías. Y la gente que te ama de verdad debería querer que tu sí sea limpio, no arrancado. Debería preferir tu presencia honesta a tu sacrificio resentido. Si alguien prefiere que estés obligado antes que libre, no está cuidando el vínculo, está cuidando su beneficio. Recuerda eso cuando la culpa intente maquillarlo. Recuerda la escena completa, no solo la lágrima del otro. Recuerda cómo te sientes después de ceder, recuerda cuántas veces se repite, recuerda si hay cambio o solo alivio temporal, recuerda si tu límite fue escuchado o castigado, recuerda si esa persona también se pregunta por tu cansancio o solo por su necesidad, recuerda que la culpa no siempre dice la verdad. A veces habla con la voz de viejas dependencias, y cuando esa voz aparezca no tienes que destruirla, puedes responderle con firmeza, sé que quieres protegerme del rechazo, pero no voy a comprar aceptación al precio de mi vida. Sé que temes que se vayan, pero si se van porque tengo límites, no estaban sosteniendo mi bien. Sé que te asusta decepcionar, pero decepcionarme a mí también tiene consecuencias. Esa conversación interna puede parecer extraña, pero es profundamente práctica. Porque la batalla no ocurre solo con la persona que manipula, ocurre en el segundo exacto en que tú decides si obedeces la culpa o la observas. Ahí se parte el camino. Nadie lo ve, no hay música, no hay testigos, solo tú frente al impulso de volver a ser el de siempre. Y si eliges distinto una vez, aunque sea con miedo, algo queda registrado. Si eliges distinto otra vez, el registro se fortalece. Si fallas y vuelves, también puedes regresar al camino. La libertad se entrena en repeticiones pequeñas. Un día ya no sientes la misma urgencia de responder. Un día la indirecta te parece inmadura en vez de irresistible. Un día el silencio castigador no te hace correr, te informa. Un día, el después de todo lo que hice por ti, ya no te arrodilla, te permite decir, lo valoro, pero no aceptaré que lo uses para controlarme. Un día descubres que puedes amar a alguien y no obedecer su miedo. Puedes acompañar y no cargar. Puedes sentir compasión y no rendirte. Puedes ser bueno sin ser manipulable. Ese día no te vuelves perfecto, pero algo cambia de dueño. Tu decisión vuelve a tus manos.
Y cuando tu decisión vuelve a tus manos, la vida deja de sentirse como una deuda eterna. Empieza a sentirse como un terreno que debes cuidar, con puertas, con ventanas, con horarios, con espacios, con nombres permitidos y nombres que ya no entran igual. Habrá quienes no entiendan. Habrá quienes hagan campaña contra tu cambio. Habrá quienes digan que te llenaste de orgullo. Habrá quienes usen tu límite como prueba de que nunca amaste. Déjalos hablar más de lo que te gobiernan. No puedes controlar la historia que otros cuentan para no sentirse responsables. Puedes controlar si vuelves a traicionarte para corregirles el guión. Y tal vez al final de este tramo no haya una explosión de felicidad, sino algo más sobrio y más verdadero, la capacidad de mirar un mensaje cargado de culpa, sentir el golpe, respirar y no entregar tu vida como respuesta automática. La capacidad de decir no sin convertirte en piedra, la capacidad de decir sí cuando de verdad nace de ti, la capacidad de pedir perdón cuando corresponde y no cuando te están doblando, la capacidad de acompañar el dolor ajeno sin convertirte en propiedad de ese dolor, la capacidad de mantenerte humano sin volver a ser rehén. Porque ahí está el punto exacto. No necesitas perder sensibilidad para dejar de ser manipulado. Necesitas darle columna a tu sensibilidad. Necesitas que tu compasión aprenda a mirar también hacia adentro. Necesitas que tu deseo de cuidar no excluya tu derecho a existir con espacio. La persona que te ama no debería necesitar que te sientas culpable para que te quedes. La persona que te respeta no debería convertir tu límite en crimen. La persona que quiere caminar contigo debe aprender que tu no es abandono, que tu descanso no es traición, que tu vida propia no es amenaza, que tu cambio no es ataque. Y si no puede aprenderlo, si cada intento tuyo de respirar se vuelve juicio, deuda, castigo o teatro, entonces la pregunta ya no es cómo hacer para que entienda. La pregunta es cuánto tiempo más vas a seguir entregando tu paz a alguien que solo la acepta cuando le pertenece. Hay una forma de salir que no hace ruido, dejar de entrar al juego, no perseguir el silencio, no defenderte de acusaciones absurdas, no pagar favores con obediencia, no responder indirectas como si fueran órdenes, no convertir una lágrima en decreto, no aceptar que te llamen egoísta por tener una frontera, no usar tu culpa como brújula única y sobre todo no olvidar esto, un límite no es una pared contra el amor, que es una puerta contra la invasión. Quien venga con respeto sabrá tocar. Quien venga con control se enfurecerá porque ya no puede pasar sin permiso. Ahí tendrás la respuesta, no en sus discursos, no en sus promesas, no en su versión más tierna cuando teme perderte. La respuesta estará en lo que hace cuando tu límite permanece. Si lo respeta, hay humanidad. Si lo castiga, hay dominio. Si lo escucha, hay vínculo. Si lo convierte en culpa, hay advertencia. Y una advertencia ignorada demasiadas veces termina volviéndose destino. No ignores más lo que ya se repite. No llames amor a la presión que te deja sin aire. No llames lealtad a la obligación de abandonarte. No llames compasión a vivir disponible para quien nunca cuida tu cansancio. Tu vida no tiene que ser una disculpa eterna por elegirte. Tu bondad no se mide por cuánto te dejas manipular. Tu corazón no pierde belleza cuando aprende a decir hasta aquí. Al contrario, quizá recién ahí empieza a amar de una forma menos enferma, menos ansiosa, menos esclava. Una forma donde estar no sea pagar, donde ayudar no sea desaparecer, donde querer no sea obedecer, donde el límite no sea una guerra sino una verdad. Y si alguien te hace sentir culpable por tener esa verdad, mira bien, tal vez no está perdiendo tu amor, está perdiendo el control que confundió con amor. Ahí no tienes que gritar, no tienes que convencer, no tienes que fabricar un discurso perfecto. Basta con no volver a entregar la llave por culpa, basta con quedarte de tu lado cuando llegue la presión. Basta con recordar, aunque tiemble todo por dentro, que quien necesita verte culpable para sentirse seguro no está cuidando tu corazón, está administrando tu jaula. Qué fuerte es darte cuenta de que no estabas amando, estabas obedeciendo desde la culpa, que muchas veces no dijiste sí porque querías, sino porque te dio miedo que te llamaran egoísta, que no te quedaste por paz, sino por pánico a decepcionar, que no perdonaste por grandeza, sino porque no sabías soportar el silencio, la mirada fría, el reproche, la frase venenosa de después de todo lo que hice por ti. Y mira esto con honestidad. Una persona que necesita hacerte sentir culpable para que te quedes no está cuidando tu corazón, está cuidando el control que tiene sobre ti, porque el amor verdadero no te obliga a traicionarte para demostrar que amas. El amor verdadero no te pone de rodillas cada vez que dices no puedo.
El amor verdadero no convierte tu descanso en abandono, ni tu límite en pecado, ni tu paz en egoísmo. Wayne Dyer hablaba mucho de hacerse cargo del momento presente, de dejar de vivir entregándole tu vida a las reacciones de otros. Y eso aquí cae como una verdad dura. Mientras sigas tomando decisiones para que nadie se moleste, tu vida no será tuya. Será una vida prestada, administrada por la culpa de los demás. Así que la solución no es volverte frío, la solución es volverte claro. Ayuda cuando puedas, ama cuando nazca, acompaña cuando sea sano, pero no vuelvas a pagar cariño con tu propia destrucción. No vuelvas a pedir perdón por necesitar espacio. No vuelvas a llamar bondad a ese hábito de abandonarte para que otro no tenga que madurar. Hoy quédate con esto. Tu límite no es una agresión. Tu límite es el lugar donde por fin empiezas a respetarte. No olvides darle like, suscribirte y comentar. Mi paz también cuenta. Si este mensaje te habló directo a donde más te dolía,